Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Si alguna vez te has preguntado cuál es la ciudad más visitada en los Estados Unidos, pues por supuesto, sin duda alguna, la respuesta es Nueva York. Esta ciudad te ofrece muchos lugares maravillosos y emblemáticos, de los cuales algunos puedes visitar totalmente gratis. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Cuando pensamos en Nueva York, la gran manzana, podemos imaginar que todos son grandes gastos, pero no siempre es así. Hoy visitarás con nosotros los lugares que puedes disfrutar totalmente gratis. Pero antes de continuar, si quieres saber cómo fue todo nuestro recorrido hasta aquí, hasta Nueva York y dónde nos hospedamos, te dejaremos por aquí abajo en la descripción los videos para que los disfrutes. Bueno amigos, estamos frente al Bisel, la nueva atracción turística de Nueva York. Como podrán darse cuenta, está detrás de mí. Tiene forma de piña o de panal de abeja. No sé qué textura tiene, pero consta de 16 pisos, vamos a hablar así. Y tuvo un costo aproximado de $200 millones. ¿Vale la pena subir? Sí. Si quieres subir escaleras y pasar un rato y tomar unas buenas fotos, sí. El Bisel es una buena opción para ti. Bien amigos, y al lado del Bisel se encuentra el nuevo teatro techado. Mira esta nueva estructura, es como una flexible o plástico y también es movible, o sea, se puede abrir, se puede cerrar, pero es un teatro adentro para hacer shows. Y también está aquí en este urbanismo nuevo que se llama Hudson Yard. Aquí están los nuevos edificios y este sería el frente de esta nueva estructura. Para los que saben de teatro y algo de obras, este teatro que tienen aquí es el Majestic, que está en este momento en restauración. Me imagino que están aprovechando la pandemia y ahí se ven los cuadros de las obras. Y miren esas puertas muy elegantes que tiene el Majestic. Así que esperemos que muy pronto reabra sus puertas. Ya saben dónde estamos, en el famoso Times Square de Nueva York. Y vamos a dar un paneo. A pesar de la lluvia, nada nos detiene, estamos en Times Square, New York. Bueno amigos, y como se podrán dar cuenta, estamos en Times Square. Obviamente con la lluvia no hay mucha actividad ahorita, pero con todo eso esto no se detiene, esto nunca duerme. Ahí vemos las pantallas gigantes que hay en Times Square. Y obviamente hay artistas aquí haciendo su trabajo. Hay para tomarse fotos, hay para escuchar música. Y la gente siempre se está moviendo, miren. Si nos ven aquí bajo el techo porque está lloviendo mucho, así que nos estamos refugiando. Espero que me puedan escuchar bien claro y fuerte. Pero sí, esto es una parada obligatoria que hay que venir en Times Square. Y una de las razones por las que venimos a Times Square es para demostrar que sí puedes venir a visitar Nueva York sin gastar mucho dinero. Obviamente, si eres bastante ahorrativo y bastante precavido con tus gastos, saldrá mucho mejor en lo que se pueda. Pero sí es posible venir una familia de 4 y gastar poco aquí en Nueva York. Así que puedes venir a Times Square y por supuesto trata de evitar que los vendedores de fotos y de imágenes te revienten el bolsillo. Así que ahí le dejamos ese dato, cuidado con los vendedores de recuerditos y fotos. Y miren esas calles hermosas que está en Times Square. No es solamente la calle dividida, sino también la zona de los teatros y la zona de los videos. What? Es espectacular. Y otra cosa que podemos hacer aquí en Times Square es venir a las tiendas famosas como M&M's, Coca-Cola o Levi's. Y las curiosidades que consiguen en Times Square, que hay eventos como este que está en espacio libre, pero es porque hay un DJ en esa casilla que ven ahí. Hay un DJ y está mezclando música para todos los que están aquí. Y miren esta vista de Times Square. Brutal. ¿Recuerdan las famosas escaleras que salen en todos los videos de TikTok? Son estas que están aquí y están detrás del edificio, que representan las pantallas más grandes de Times Square. Y muy cerca, miren lo que está allá, la famosa tienda M&M's, que para allá vamos ahora. Ahí están las chicas esperando. Nada más y nada menos que la tienda M&M's en Nueva York.
Y ahora estamos en la tienda M&M's, aquí en Times Square, una de las favoritas de los niños y una que no pueden perderse de visitar, y es obviamente gratis. Bueno, amigos, imagínense la felicidad que tiene esta niña al ver una pared completa de M&M's como está allá atrás. Así que si vale la pena venir, por supuesto que vale la pena venir a M&M's en Times Square. Y si por casualidad no pueden ir a ver la Estatua de la Libertad, aquí tienen esta opción. Vemos a la chiquería y a Romari recogiendo y escogiendo sus M&M's. ¿Qué tal? Vamos a aprovechar M&M's cuando vengamos a Nueva York. Ya los vamos a pesar. 3 cuartos, $12. Así que ahí tienen los precios, ahí tienen las libras. Y para los amantes de las noticias, aquí está Fox News, muy cerca de Times Square. Y si quieren saber en qué parte, allá está Times Square, en esta esquinita. Y aquí está la tienda M&M, una cuadrita más arriba, acá, está la televisora Fox News. ¿Ya se acuerdan de quién era fanático Fox News? Sí, ese mismo queda aquí. Y reconocen eso que está ahí, The Tonight Show, Jimmy Fallon. Pues este es el edificio de NBC. Y al lado, miren lo que tenemos, Radio City Hall. Nada más y nada menos. Así que si está muy cerca de Times Square también, a una cuadra. Y frente a NBC está la torre de Chase Bank, uno de los consorcios bancarios más poderosos del país. Y al frente de Radio City, miren lo que está de este lado, fíjense acá, para los amantes del béisbol. Si quieren un souvenir de la Major League, aquí lo pueden tener al ladito del centro. ¿Sí lo ven? Aquí está la tienda. ¿Qué tal? Y si eres fanático de Nintendo, mira lo que tiene este calarte. No importa el clima. Y una de las cosas clásicas de Nueva York son estas chimeneas que vienen de las cañerías de la ciudad. Aquí están haciendo una reparación, por eso la están viendo tan afuera, pero comúnmente la ven contra el piso, así como está. Y ahora estamos en la Quinta Avenida, donde están todas las tiendas más famosas y caras que hay en Nueva York. ¿Qué les parece? Valdría la pena venir aquí a gastar unos dolaritos, pero obviamente estamos paseando y caminando. Para la familia es solamente gratis para caminar. Y por supuesto no puede faltar nunca en Nueva York una tienda famosa como Michael Kors. Y se hace notar la diferencia esa tienda con la de las otras ciudades. Miren nada más la entrada de la tienda de Michael Kors en Nueva York. ¿Se nota la diferencia? ¿Reconocen este edificio? Es el Rockefeller Center, donde celebran todos los años, celebran la Navidad y colocan el arbolito de Nueva York más famoso. Miren la belleza y la imponencia de ese edificio. Y también es gratis venir a verlo, así que a la familia no le va a costar absolutamente nada. Y obviamente frente al Rockefeller está las tiendas Tiffany, Kate Spade, que son las tiendas de diseño más famosas de Nueva York. Miren esta entrada lujosísima que se gasta. Ese edificio que está ahí es la iglesia más famosa de Nueva York. La han visto en películas, la han visto en series y ahora lo van a ver en nuestro video. Y estamos al frente de ella. ¿Qué tal la estructura? Brutal. Y esas son una de las cosas más representativas de la Quinta Avenida. Aquí están las tiendas más famosas de los diseñadores de moda, como Victoria's Secret. Allá tenemos a Armani, bueno, exactamente. Y allá abajo donde están aquellos colores está Versace. Y por supuesto más allá está la Salvatore Ferragamo, o sea, y por supuesto arriba hay Zara. Súper imponente la Quinta Avenida, amigos. ¿Qué les parece esta vista espectacular de la Quinta Avenida? Y por supuesto algo icónico y súper bello que tenemos que mostrarles es el Grand Central Terminal. Es toda esta estructura hermosísima que tenemos aquí, súper imponente, y ya vamos a ver cómo es por dentro. Bien amigos, miren lo imponente desde el techo, tiene todo esto una majestuosidad increíble.
súper hermoso, aunque lo están reconstruyendo de aquel ladito. Es súper, súper hermoso. Y lo peor es que, o lo mejor es que es solo una terminal de conexión de todos los buses, de todos los trenes. Pero es súper hermoso, amigos. Y si notan los detalles, pareciera que fuera algo súper, súper histórico. Bueno, es histórico, pero pareciera que no es una central de terminal. Parece una iglesia, un teatro. Súper bello. Miren, miren los detalles. El cielo. Es súper, súper hermoso. Amigos, si aprecian los detalles en el techo, no me había fijado. Qué hermoso es. Y aquí en todo el medio, pues tenemos un reloj que te dice obviamente la hora, pero están todas las estaciones que tú puedes comprar el ticket para el tren. De arriba eran los balcones donde veníamos bajando y miren cómo se ve, súper espectacular. Es digno de admirar, la verdad. Y las partes de las taquillas, o sea, son detalles súper antiguos, súper hermosos. Se supone que esta hermosura que está aquí es simplemente para recolectar el buzón. Claro, ya quedó tipo estructura solo para embellecer, pero miren lo majestuoso del lugar. Amigos, estamos en la 34 estación y ahora vamos para la de Rhode Island. Hay mucha presencia policíaca. Uy, vi una rata. Hay una rata ahí metida entre el poste. Creo que la pueden lograr ver. Oh, ahí viene. Ok. Ya vimos que hay cosas no tan agradables aquí. Y si vamos a tomar la de Broken and Rock por aquí para bajar e ir hasta Staten Island. Una vez, así como lo ven ahí, la línea amarilla de Road. Vamos a bajar por aquí y vamos a ir para Rhode Island. Y aquí esperando el tren. Ese es el N o el Q. Estamos esperando el R, pero no ha pasado todavía. Tienen que esperar y la mejor opción es usar el GPS y ver cuál viene a tu favor. Miren cómo se ve la estación del ferry de Coney Island por dentro. Está bien bonito, está bastante arreglada, es grande, tiene 12 niveles. Ahorita vamos a buscar dónde venden los tickets o dónde se toma el ferry. Pero miren, es bastante alta, bastante grande y tiene también escaleras eléctricas. Vamos a averiguar dónde queda el ferry que tenemos que tomar y ya salir. También hay estaciones de comida, como podrán ver aquí. O sea que si vienen con un poquito de hambre y quieren comerse algo, aquí tienen esta opción. Y al subir al segundo nivel te encuentras esta parte, que es muy bonita, mira, tienen vidriales ahí, esta parte de aquí, es bastante amplia. Y de este lado están los ferries, están las cosas nuevas que tienes que ver. Y obviamente también hay mucha seguridad, así que tranquilo. Y en esos asientos allá es donde ven las personas esperando ahí. Y desde las ventanas de la estación de ferry también ya se logra ver la Estatua de la Libertad. Allá está. Y miren la línea que la gente está haciendo su línea para montarse al ferry. Y hasta donde sabemos el ferry es gratis. Vamos a corroborarlo ahorita. Pero tienes que montarte en el ferry de este que está aquí, que está ahí esperando la carga en la puerta número 1. Y la gente que viaja o vive en Coney Island toma este ferry todos los días, ida y vuelta para trabajar en Manhattan o devolverse para su casa en Coney Island. Bien amigos, aquí está la información para el ferry. Miren, ahí va todo. Así va todo el río de gente para montarse en el ferry en este momento, porque sale cada media hora. Así que tal vez esperemos la otra momento de embarcar, pero miren, todo este gentío va por esa puerta y es para donde van a tomar el ferry. Ahora sí, la información dice que el Staten Island Ferry tiene como dos locaciones, el aquí desde el Staten Island, que es donde estamos, y el otro es desde Manhattan. Entonces, las salidas, si se pueden ver todos esos, los días de semana y los días de fines de semana, los rojos en la mañana, los azules la tarde, pero sale exactamente cada media hora.
El servicio, como dice aquí, es totalmente gratis. La duración es 25 minutos aproximadamente y obviamente te dice que algunos fines de semana puede alterar las horas, obviamente tener precaución con respecto a las horas pico, si se puede decir, y por supuesto a toda la cantidad de gente que puede haber en ciertas formas. Ahí dice ferrisad.com si quieres más información o el número de teléfono. Te dice obviamente la hora y la puerta por donde van a ir a ver a la Estatua de la Libertad es la puerta número 1. Bien amigos, ahora vamos a entrar al ferry. Se supone que debemos sentarnos a mano derecha para más apreciación de la estatua. Aquí le vamos contando. Entonces conseguimos puesto en el lado derecho. Déjenme decirles que, miren, estas serían las ventanillas. Déjenme decirles que a pesar de que ese río, ese mar de gente que estaba por aquí pasando es sumamente grande. Miren todo el espacio que hay, todo el gentío que pasó y todavía está toda esta parte vacía. Así que no se preocupen, por supuesto el distanciamiento social, una silla sí, una silla no, una silla sí, una silla no, pero no se preocupen porque aunque se ve mucha gente, el ferry es completamente grande, pero igual tú sabes que tener la precaución. Lo que pasa es que ahorita acuérdense que por coronavirus no hay tanta gente. Me imagino que en tiempos normales debe ser súper full y debe ser súper más congestionado, pero miren hasta allá, todo eso está completamente vacío. ¡Ay! Y hay un pajarito adentro. Listo, cerrando la puerta porque vamos a partir, a zarpar en términos marítimos. Ahora sí, amigo, oficialmente zarpando. Y me acaba de decir mi esposo que vamos arriba para tener mejores tomas. Y miren la vista de Nueva York desde el ferry. ¿Qué tal si vale la pena? ¡Wow! Y miren lo que tenemos allá al fondo. Voy a hacer un zoom, aunque a nuestro editor no le guste. Miren allá, está la Estatua de la Libertad esperándonos. Espero que la lluvia no nos vaya a dañar mucho la vista. Pero es brutal. Miren esa toma. A pesar de que está nevada, está media nublada por la lluvia, pero es lo que tenemos hasta ahorita. Y ahí está nuestra youtuber haciendo su history para actualizarlos más seguido. ¿Qué le parece esta toma brutal de Nueva York? Porque esto que está acá es Manhattan. Y eso que está allá es la parte alta de Nueva York. Y eso que está ahí, creo que es un castillo. Ok, después averiguamos cuál es ese. Pero miren lo que se acerca allá. La Estatua de la Libertad. Y vamos a pasar por un ladito. Esta es la forma más fácil y obviamente económica o gratis de poder ver la Estatua de la Libertad de cerca. Si no, tienen que pagar el tour hasta allá. Nosotros lo estamos haciendo de la forma que hemos encontrado más sencilla y más económica de ver. Está un poco más cerca, amigos, así que espero logren apreciarla. Miren el contraste, si atrás de la ciudad de Nueva York y ahí está la Estatua de la Libertad. La verdad es que el venir en el ferry de Coney Island es un plus. Aparte de poder ver la Estatua de la Libertad de muy cerca, también tienes esta opción de pasear hasta Rock Island, de este lado de la bahía. Y al mismo tiempo ves este mar donde están todas esas barcazas, todos esos hoteles. Las personas, si vienes un día soleado sería espectacular. Y la vista de Manhattan, que cuando vayamos de regreso se lo vamos a mostrar otra vez. Le tomamos un video para ellos. Les va a encantar, es brutal la forma en que se ve Manhattan desde acá lejos, desde el ferry. Es muy espectacular, muy bueno. De ahí vemos la estación ya de Coney Island y ahí están los ferries esperando. Ese ferry ya está listo para regresarse aquí a Manhattan. Nosotros creo que vamos a tomar ese de regreso. O sea, no tienes que esperar tanto tiempo para montarte y regresarte. Así que este viaje vale muchísimo la pena porque es gratis y pasas a un lado y es un plus. No pagas nada y puedes ver la Estatua de la Libertad muy de cerca y al mismo tiempo conoces otra parte de la ciudad que no tenías planeado ver. Hay todos los servicios, ferry, trains, taxis. También hay para comer, también está varias opciones de comida, mira, ferry grill. Aquí pueden tomar el metro. Que directamente salen del ferry, tienen el metro listo para ir a St. George. Ya vamos a tomar el ferry de regreso a Manhattan. Fue un paseo muy divertido, la verdad que sí, vale la pena, muchísimo vale la pena. Beautiful Pearl. Aquí estamos tomando el otro ferry. Miren, ahí están las horas de salida y la estación de ferry es bastante grande, bastante amplia. Pueden ver policías y mucha seguridad. Oh, miren eso, Liberty. Okay. Vamos a tomar el ferry para que todos vean cómo es el siguiente ferry. Vamos a subir de aquel lado izquierdo. Entonces, Sofía, del lado izquierdo, vamos a montarnos del lado izquierdo para poder ver ahora el lado izquierdo, el
Estatua de la Libertad, y al mismo tiempo en la punta para poder ver Manhattan cuando vayan llegando. Ya tomamos nuestros puestos. El ferry es distinto, no tiene tres pisos, tiene dos, pero tiene este vidrio, bastante ventanas, si se puede ver, bastante grandes y amplias para ver el nuevo paseo. Así que vamos a ver qué tal nos va en este regreso y les contamos. Oh, y recuerden sentarse del lado izquierdo del ferry y en la punta para poder ver bien tanto la Estatua de la Libertad como Manhattan. Y un dato curioso que acabamos de descubrir viajando en estos dos ferries, porque tomamos el de ida y el de vuelta, son dos modelos distintos. Uno tiene un balcón que tiene ventanas y te permite ver claramente la isla de la Libertad o la Estatua de la Libertad, y este tiene ventanas, como se dan cuenta, y están cerradas, están selladas. O sea que si es un día lluvioso como el día de hoy, no van a poder tomar una foto bien clara o un video bien claro. Así que hay que estar pendiente cuando vengan, y si pueden esperar 30 minutos, esperen el otro ferry, el que tiene el balcón abierto y tiene 3 niveles, obvio tiene 3, este tiene apenas 2 y todo está cerrado. Así que mejor esperen el otro para hacer su video y sus fotos. Y si no, cuando vengan de regreso, ya no les importa tomar este, no hay problema, tómenlo. Ya tomaron la foto y tomaron la video. Así que, dato curioso, ferry descubierto y ferry cubierto. Viendo el recorrido, mire cómo se vería su toma de fotos subidos aquí. No se ve tan espectacular, pero la verdad es bastante simple, no es tan grande, así que pueden verlo. El otro ferry es mejor para hacer sus fotos y sus videos de la Estatua de la Libertad, así que les recomendamos el otro, es más grande, es más amplio, así que estaría bueno como opción. Los oficiales que trabajan aquí, ellos son los encargados de abrir las puertas apenas el ferry va llegando a la estación. ¿No dan cuenta? Sí. Ya estamos regresando a la estación de Staten Island, en Manhattan. Así que aquí lo pueden apreciar. Está un poquito lluvioso, pero vale la pena. Y recuerda que si te están gustando nuestros videos, no olvides suscribirte si no lo has hecho, compartirlo y darle like. Obviamente recuerda comentar, porque eso nos ayuda mucho a saber qué te está gustando y darnos información de cuáles serían nuestros próximos videos. Bueno amigos, ya salimos de la estación del ferry, ahora vamos para el World Trade Center y Memorial. Y esta es la última estación, así que por eso estamos un poquito confundidos y ojalá no le pase lo que está pasando, nosotros un poquito. Y este metro es un poquito más viejo, pueden ver, no hay pantallas como en el otro cuando veníamos, así que tuvimos que ingeniarlo, y gracias a Dios había unos trabajadores que hablan español, así que nos ayudaron, nos dieron cuál era. Amigos, ¿y será esto producto de todavía la transición, si salimos o no de la cuarentena, de todo ese rollo del COVID que tenemos para nosotros? Mira, por aquí las niñas, por allá no hay nadie, por aquí está mi esposo y por allá tampoco hay nadie. O sea, el vagón completamente para nosotros ahorita. Podemos dar la vuelta y no nos molesta nadie. Así que tal vez este será un buen momento para venir a Nueva York, en el que ustedes pues simplemente tal vez transitan un poco mejor. Ya llegamos a la estación del World Trade Center. Se pueden dar cuenta, tienen varias letras, me imagino de las personas, los nombres de las personas que murieron ese día y algo conmemorativo de ese día. Vamos caminando buscando la salida, pero está bien limpia, no está tan fea como la de Manhattan interna, pero esa está más, como más arregladita. Que vamos a esperar a que nos estemos afuera y les mostraremos más. Mira, ya aquí empieza a verse la diferencia. Wow, es bien bonita, bien más limpia. Bien amigos, y aquí vamos a hacer la salida. Push, please. Y miren la diferencia entre las estaciones anteriores y miren esta belleza de estación que tenemos aquí. Es brutal. Miren lo bella que es la estación del metro del World Trade Center. Hermosa. Miren esos detalles arriba. Creo que ya reconozco el edificio, pero vamos a esperar afuera cuando estemos en la calle y van a ver la diferencia. La estación del metro del World Trade Center es brutalmente hermosa. La arquitectura es muy arquitectónica de neoyorquina, pero es conmemorativa de ese día. Allá abajo donde estamos viendo aquí es una tienda Apple Store, hay una tienda Boss, hay una tienda Venus, igual hay muchas marcas, Coleman, Reebok, Casper, o sea, es un shopping center, es un mall. Está muy hermosa la estación del metro de el World Trade Center. Así que vamos a salir afuera a la calle y ya les mostramos más. La belleza de este lugar está en esta vista, en la parte interna de la estación del metro del World Trade Center. Es espectacular. Miren, nada más saliendo, miren el edificio Memorial.
está brutal. Y ahí está el museo donde están todos los recuerdos de la tragedia. Y allá va, al fin, adentro de la plaza está el local de memorial, donde están los nombres, está la fuente nueva. Así que para allá vamos. Miren la estación del metro por fuera. Qué belleza arquitectura. Si no lo sabían, lo hizo un arquitecto de nacionalidad hispana. Así que miren la belleza de este lugar por acá. Es brutal. Estamos dentro de la Greenwood Infusion de Fulton and Bridge. Y miren para este lugar de acá. Miren todas las personas viendo la memoria. Está muy hermoso, señores. No se lo vamos a poder negar. Así que ya vamos a ver los visitantes. Bien, amigos, ahora nos encontramos en donde se supone que estaban anteriormente las dos torres, o sea, las torres gemelas del World Trade Center. Por obvias razones, la chica al entrar te dice que obviamente máscara, ya saben por qué, pero también dice que hagamos silencio. Recuerden que aquí murieron muchas personas y entonces te dicen que por favor hagan silencio y que no puedes grabar con la cámara. En estos momentos que estamos grabando con el teléfono. Y si se ponen a ver en todo el borde, en todo ese borde, lo más oscuro que se mira arriba, ustedes podrán observar todos los nombres de las personas que lamentablemente fallecieron en este triste momento para los Estados Unidos, tan mal recordado como el 9/11. Si se ponen a escuchar ese sonido de agua, yo siento que así sería todo el sufrimiento que todas esas personas padecieron en ese momento. Bien, amigos, y una vez más montados en el metro. Esta vez vamos para Chinatown. Y es la forma más rápida de hacerlo aquí en Nueva York ahorita, con esta lluvia. Pero si quieren ir a estos lugares rápidos y económicos, es por el metro que tienen que hacer. Así que eso es lo que estamos haciendo nosotros ahorita para demostrar qué tan rápido lo pueden hacer. Nos ha tomado medio-día y ya hemos ido como 3 o 4 atracciones normales de Manhattan. Ya llegamos a la estación que nos lleva a Chinatown. Como se darán cuenta, no es muy agraciada, ni muy bonita, ni muy limpia, pero es lo que hay. Así que vamos a salir aquí y ya les mostramos cómo está esto. ¿Y cómo sabes que llegaste a Chinatown? McDonald's está escrito en chino. Ya estás en Chinatown, pero vamos a la zona más conocida, obviamente, y la más famosa. Pero ya sí se van dando cuenta dónde estás. Cuando una de las bancas más famosas del mundo, como Ameritrade, aparece en China, sabes que estás en Chinatown. Unos murales que tiene China Association. Cuenta que también Chinatown vende mucha mercancía pirata de marcas conocidas, supuestamente Rolex, Michael Kors, de la renta, pero todos son marcas piratas. Así que si quieres tu piratica, aquí puedes venir a comprar tú. Oh, creo que ya llegamos a la parte de Chinatown, la parte más conocida. A pesar de que estamos en Chinatown, pero aquí mismo está la pequeña Italia, aunque el letrero está muy apagado, que espero que se aprecie. Pero todo lo que están viendo acá son locales chinos, como se pueden dar cuenta. Ahora ya inclusive hay más letreros chinos. Todo es chino. Así que estamos buscando un restaurante, un lugar bastante icónico de acá. Pero todo esto es Chinatown. Por fin ya llegamos a Chinatown, o por lo menos la calle más representativa de Chinatown, aquí en Nueva York. Y vamos a ver qué local conseguimos aquí para comer y damos nuestras impresiones, que si la comida es muy china o distinta a lo que hemos probado hasta ahora. Ahí está el letrero que dice Welcome to Chinatown, aquí en New York. Así que ya estamos confirmados que estamos en Chinatown. El restaurante interno está muy bueno. El Rosemary que está pidiendo algo de comer en el menú. Todo está totalmente chino. Los precios no están tan mal si se ponen a ver. Están bastante económicos. Muy bueno. Y tenemos especialidades del chef. Sí, para ser Nueva York, creo que es la parte más económica de comer hasta ahora. Muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos en esta nueva aventura y todo el recorrido que hicimos por todos los lugares que pueden visitar totalmente gratis aquí en Nueva York. Esperamos les sirva de mucho toda esta información y por supuesto no olviden comentar. Estamos siempre pendientes de responderles a todos sus comentarios. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo video.